Hola, bienvenidos a otro programa de Didaxia Entrevistas del canal de Didaxia, un canal para profesionistas y profesionales de educación superior y posgrado. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Nos acompaña el día de hoy el doctor Marcelo Méndez Urresta de nuestra hermana República del Ecuador. Bienvenido seas, Marcelo, a esta Didaxia Entrevista. Y el tema con que nos va a platicar Marcelo es sobre el uso del aprendizaje basado en problemas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un tema bastante interesante. Además, déjenme platicarles, Marcelo es autor, junto con su hermano, de este libro, que ahora lo tengo en esta versión, de aprendizaje basado en problemas. Y por lo que dice aquí abajo, fue publicado recientemente en este año, 2021. Es una obra que casi está saliendo del horno, está calientito todavía y bueno, esa es una oportunidad para que sepamos un poco más de una persona experta como Marcelo en cuestión del ABP. Entonces, Marcelo, pues bienvenido a casa. Confío que te sientas a gusto durante este programa y vamos a comenzar. Te voy a pedir que por favor te presentes ante nosotros, ante los colegas que van a ver este video posteriormente. Entonces, ¿cómo te presentarías? ¿Qué diría Marcelo de Marcelo? A ver, platícame, Marcelo. Eh, un saludo cordial de parte de Marcelo Méndez Urresta, ese es mi nombre. Un saludo cordial a mi estimado doctor Flavio Castillo. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para enviar un saludo cordial de la Universidad Técnica del Norte, eh, entidad en donde yo laboro ya aproximadamente unos 30 años. Bueno, Marcelo Méndez, pues tiene ya 54 años cumplidos. En julio cumplo los 55 años. Provengo orgullosamente de un hogar humilde, un hogar pobre. No tengo ya a mis padres. Fallecieron hace ya unos 13 años mi madre y mi padre hace casi 2 años. Marcelo Méndez tiene 2 hermanos más. Yo soy el último, ¿sí? Soy el último. Bueno, también tengo 3 hijos. Soy divorciado. Y bueno, acá con gusto, estoy satisfecho de estar junto a Flavio, con quienes estamos haciendo una maravillosa amistad y una empatía de profesionalismo académico. Y me pongo a las órdenes, mi estimado Flavio, y Gracias. esperemos que esta reunión, este conversatorio sea de las expectativas de muchos colegas de México. Un saludo también para los hermanos mexicanos y también de otros países. Entiendo que tiene Sí, mucha sintonía, didaxia, entrevistas en algunas redes sociales. Qué interesante y me permito felicitarte, estimado Flavio, y agradecerte también al mismo tiempo por darme esta oportunidad de establecer esta entrevista sobre el aprendizaje basado en problemas. muchas gracias, Marcelo. Pues ya sabes que aquí en México tienes tu casa, como decimos los mexicanos. Así que, y te lo digo de corazón, así que cuando tengas oportunidad de viajar a México, pues no dejes de darte una vuelta por la ciudad de Oaxaca, que es donde radico y estamos a tu disposición. Oye, Marcelo, aparte de la educación, ¿te dedicas a otra cosa o estás inmerso totalmente en la educación? Bueno, yo he trabajado, acá hablamos de, anteriormente hablábamos de los jardines, de las escuelas, colegios, universidades. Trabajé yo alrededor de 17 años en el nivel medio, en el colegio. También me desempeñé como entrenador deportivo de la disciplina del taekwondo, en donde entiendo y conozco que también México es potencia a nivel mundial de paso, ¿no? Y posteriormente, pues también, como decía hace un momento, vengo trabajando ya en la universidad alrededor de 29, 30 años en definitiva ya.
Y aparte de la actividad académica, también un tanto yo dedicado a la construcción de viviendas. Me parecía también, a partir de la necesidad económica también, que es importante. Sin embargo, también son retos que cada uno de los seres humanos nos planteamos. En ese sentido, también estuve incursionado en algunos años atrás, ya serán unos 3 años atrás que dejé la actividad por algunas situaciones de competencia. En definitiva, hay mucha oferta, ya, mucha oferta. Entonces también opté por dejar esa actividad. Y bueno, también anteriormente también tenía una academia, ¿no? Una academia del Taekwondo, este arte marcial coreano, que también nos ha permitido de una u otra forma también formarnos, ¿sí? Formarnos desde todo punto de vista y aportar en la formación de los niños, adolescentes y jóvenes, adultos de ambos sexos también. Muy bien. Interesante ha sido la experiencia en esta actividad deportiva y que ha sido el inicio, ¿no? El inicio para yo también poderme hacer conocer dentro de la academia, y también eso fue la oportunidad en donde tuve bastante participación, asistencia en eventos académicos, lo que también me permitió ya eh, establecerme ya como docente universitario. Muy bien, Marcelo. Oye, excelente. ¿Se llama dojo o cómo se llaman los El, espacios? ¿O es para otra arte sí, marcial? el gym, ¿no? El gimnasio, ¿no? Gym, Bueno, ok. ajá, el gimnasio, el gym del taekwondo. ¿Desde cuándo? Ok. Oye, Marcelo, bueno, por lo que la forma como te presentaste y lo que acabas de decir, entiendo que trabajas en educación superior. Sin embargo, me dijiste que también habías trabajado en educación media. ¿Qué rangos de edades se manejan en educación media, Marcelo? Sí, en la educación media, pues hablamos ya a partir de los 11 años hasta los 17, 18 años, en ese rango más o menos, Lo que ¿sí? sería la educación diversificada en otros países, más o menos, que ese es el Entendemos, rango de sí, edad, más o menos. Ujú. sí, sí, ajá. Ah, ok. Aquí en México tenemos el preescolar, obviamente 3 años, la primaria, que serían 6 años, luego la secundaria, que serían 3 años, bachillerato o preuniversitario, que le llaman en otros países, el nivel universitario y obviamente posgrado. En el caso tuyo, más o menos serían parecidos, Marcelo. Sí, en esos rangos exactamente, sí, de Ok, acuerdo, así. muy bien. Y dijiste que tenías como 30 años ya de facilitador, Marcelo, o me equivoqué, Sí, ya voy llegando ya a los 30 años de servicio de en la servicio. Universidad Técnica del Norte, sí. Y justamente también yo fui estudiante de acá. Soy Ah, mira, egresado de la primera promoción de la carrera de educación física. Esa esa es es mi tu carrera, formación inicial. Ujú, ujú. sí. Ok, Aunque en el colegio también tuve una tendencia técnica, ¿no? Tuve el bachillerato en electricidad. Pero sin embargo también, bueno, mucho más buscaba en ese espacio, en esa edad de adolescencia, todavía juventud, buscaba mi pasión, que era las artes marciales, por ejemplo. Entonces de ahí fue que me incliné a la educación física, y a partir de ahí, pues he tenido valiosas oportunidades de trabajo también, y bueno, también he sido trabajador de la docencia en maestrías acá en mi país, en otras ok, ujú. universidades, trabajando Muy bien, justamente lo que implica temas sobre didáctica, ¿no? ok. Oye, Marcelo, y si yo le preguntara a personas cercanas a ti acerca de ti, ¿cómo crees que te han identificado ellos? ¿Cómo te tienen identificado? Así en Bueno, pocas palabras, ¿cómo sería? Vamos a suponer que voy con tu vecino, voy con con alguien de tu familia, un hijo, por ejemplo, voy con alguien más de tu escuela, y le digo, ay, ¿cómo es Marcelo? ¿Qué crees que van a decir de Marcelo? ¿Cómo te identificarían ellos? yo sin duda de que respetuoso, Ujú. amable, cordial, muy responsable, muy detallista, muy exigente conmigo mismo y con los demás, y a veces me ha creado problemas el ser perfeccionista, a veces Perfeccionista, ok. inmediatista.
Sí, bueno, el asunto, hablemos del taekwondo, pues de los valores y actitudes que Claro, adornan a una persona. Dentro de mis debilidades también hay mis fortalezas en ese sentido. claro, definitivamente. Nadie es perfecto. Sin embargo, pues sí, de repente a veces no volteamos, pero nuestros cercanos ya nos identifican con algo, ¿no? La misma pregunta se lo hice a otro colega y me decía, es que me van a decir como trabajador o así incansable, de esos que nada más trabajan y no hacen más, pues, ¿no? Algo así me daba a entender. Pero bueno, oye Marcelo, ¿y cuál ha sido tu mejor momento como facilitador en esos 30 años? Un recuerdo que tengas, esos recuerdos bonitos que los traes aquí grabados en el corazón con fuego. ¿Cuál sería ese momento bonito que tienes? Sí, muchas gracias. Recordaría de paso en la culminación de un módulo de didáctica, justamente Ujú. cuando trabajé en la Universidad Técnica de Manabí, en la ciudad de Puerto Viejo, con la primera promoción de esta maestría de actividad física. Y justamente fue un programa de cierre, ¿no? De clausura del módulo y prácticamente el agradecimiento, ¿no? La gratitud de, por no decir la mayoría, alrededor de unos 35 maestrantes, en donde se acercaron y muchos, o de ellos, sí, muchos de ellos, pues me manifestaban esa gratitud y eso lo percibí, ¿no? O sea, es algo tan hermoso que me llenó definitivamente y hasta el sentimiento de uno, ¿no? O sea, cuando uno se siente realizado de haber cumplido una labor tan importante como reorientar, reflexionar con los estudiantes de formación de maestría, de posgrado, pero el escuchar los criterios de unos y de otros eh, dentro de un común objetivo de la formación de ellos, la gratitud, valga la redundancia, y alguno de ellos me dijo, maestro de maestros, yo le agradezco infinitamente por toda su capacidad. Eso fue uno de los No, pues qué alumnos y de bonito. los mejores, creo que fue, sin duda fue el mejor alumno. El nombre era Ju Castro, que también participó como con el padre, eh, hijo y padre intervinieron ahí. Asimismo, otros colegas también que mostraron esa infinita gratitud hacia mi persona. Yo con mucha modestia, pues, caramba, me sentí muy halagado realmente en una situación de esa naturaleza. Te puedes imaginar, pues, que le llenan y le llegan hasta lo más sensible del ser humano. Claro, no, me imagino, hombre. Una situación que se guarda definitivamente ahí en lo más profundo. Oye, y en contraparte, ¿has encontrado algún obstáculo o alguna oportunidad de mejora dentro de tu rol como facilitador? Que haya sido a lo mejor solventado, pero que digas, me tocó esto, me costó, o estoy en eso resolviéndolo, algo así. ¿Cómo qué podría ser? No, más bien ha habido toda la facilidad, ¿no? En este caso, ha habido apertura, en este caso de las mismas autoridades de acá de mi universidad, inclusive ha habido oportunidades, ¿no? Fuera de mi misma institución en la cual trabajo. Entonces, no, más bien ningún Ningún obstáculo. obstáculo, qué bueno. Un obstáculo, sí, más bien, y en otras partes, inclusive fuera de la universidad mismo. Hace poco tiempo también estuvimos en otros eventos académicos, en institutos tecnológicos superiores de acá de mi ciudad, en otras entidades educativas también, abordando y haciendo ponencias de carácter pedagógico y didáctico. Sí, no ha habido en este caso obstáculos, sino más bien oportunidades, como Muy la que tú bien. me estás dando en este momento. Muchas gracias. Hombre, caray. Oye, y hablando de la Universidad Técnica del Norte, creo que así se llama tu universidad, ¿no? Sí, ¿Cómo les fue hace un año, 3 meses, un año, 4 meses, con respecto a ese cambio brusco de lo presencial a lo virtual? ¿Cómo fue ese cambio ahí?
Bueno, realmente esto fue un impacto negativo, obviamente, de la pandemia, del coronavirus. En definitiva, pues era increíble hasta cierto punto cuando ya esto se fue generalizando, en donde ya pues acá las autoridades atinaron prácticamente, ya se fueron enfocando con sus decisiones en implementar la capacitación, la actualización de herramientas y recursos tecnológicos, en definitiva, porque eso fue un cambio bastante drástico, diríamos, ¿no? En la cual muchas generaciones, bueno, las generaciones de los profesores, hablaríamos de unas 2 o 3 generaciones de profesores acá en la universidad. Entonces, bueno, yo me pondría en la generación de los más ya antiguos, sin duda, no así los compañeros, colegas más jóvenes que por la situación mismo del dominio de la tecnología, pues para ellos no fue muy difícil adaptarse a estas situaciones de los recursos tecnológicos. Más sin embargo, como reitero, un porcentaje importante también de nosotros, de la antigua generación, llamemos así, sí no se nos complicó un poquito. Pero sin embargo, con el ahínco, la intuición, la decisión y la responsabilidad, pues asumimos justamente estos cambios que se dieron, ¿no? Y realmente ver ahora definitivamente implica tal vez un doble, un triple trabajo para el docente universitario en virtud de que para trabajar ya virtualmente con los estudiantes, con grupos de 25, 30, hasta 50 estudiantes, implica de planificar, ¿no? Planificar, diseñar el aprendizaje. Esto implica algunos componentes en donde lleva mucho tiempo, mucha dedicación en diseñar, en planificar los insumos, la metodología, entre otros aspectos como la evaluación, entre otros aspectos y ya para prácticamente poner en práctica a través de metodologías justamente, de metodologías acordes y pertinentes que permitan justamente llegar, ¿no? Llegar aunque de manera muy limitada, porque estamos en este ámbito virtual, pues lamentablemente era una información. En definitiva, cuando exponemos algunos temas, estamos informando. Es lo que más adelante yo también voy a analizar. Y no es que estamos enseñando, sino más bien deberíamos propiciar, dar las herramientas, los recursos, los insumos necesarios, pero de todas maneras se nos triplicó el trabajo. Sin embargo, de ello, también pudimos lograr aprendizajes básicos, y diría un tanto la educación se vino para abajo. La calidad de la educación tenemos que reconocer, se vino de más a menos en este caso y estamos lamentablemente viendo esos efectos negativos en definitiva y que esperemos a la postre, pues ya cuando ya podamos entrar ya de nuevo a lo presencial, pues elaborar algún programa, un proyecto en donde podamos mejorar esas capacidades que no pudimos desarrollarlas en nuestros egresados, por ejemplo. Eso te comentaría así de manera breve, mi estimado Flavio. Muy bien. Oye, Marcelo, y hablando de esa parte de cuando regresemos, pues obviamente el coronavirus nos llegó de golpe y sorpresa para todo el mundo. Sin embargo, no tenemos fecha para el regreso, pero todos estamos pensando en que regresaremos y nuestros ministros de educación mencionan lo que llaman educación híbrida. Tu universidad, Marcelo, ¿cómo se está preparando para ese retorno? ¿Ya está haciendo ajustes, haciendo trayectos formativos para la educación híbrida? ¿Cómo está el asunto ahí? Sí, manifestaba pues el liderazgo de nuestras autoridades, el rector y los 2 vicerrectores, más bien la parte académica, pues justamente el vicerrector académico, en donde justamente están implementando las plataformas, ¿no? Las plataformas virtuales, dentro de ellas algunas, ¿no? Algunas que posibiliten y garanticen la efectividad justamente de compartir, ¿no? De compartir las experiencias de aprendizaje entre maestros y estudiantes.
En ese sentido, pues debemos mencionar la gestión de las autoridades que están pendientes y están enfocándose justamente en la necesidad que estamos viviendo ahora mismo. Entonces, considero de que están siendo pertinentes en cuanto a la infraestructura mismo, ¿sí? A las plataformas, programas, ¿sí? Distintos recursos tecnológicos que van a permitir facilitar en mayor medida las actividades, las experiencias de aprendizaje, tanto de la docencia, la investigación y la vinculación como funciones sustantivas de la academia. Muy bien, Marcelo. Oye, y ya entrando hacia tu tema poco a poco, ¿cuántos años tienes ya trabajando lo del aprendizaje basado en problemas? Bueno, yo alrededor de unos 7 años, 8 años aproximadamente. Siempre me gustó la didáctica a Ujú. partir de la fundamentación teórica, que es la pedagogía. Siempre me llamó la atención los procesos de enseñanza y aprendizaje. Me ha llamado la atención las estrategias que utilizan o utilizamos, que a veces usamos y a veces también abusamos los maestros. Y todo depende y dependerá, pues obviamente, de la escuela de formación de donde provenimos nosotros. En ese sentido, pues hemos hecho algunas investigaciones de carácter bibliográfico y también investigaciones de campo, en donde hemos visto que el ABP prácticamente viene a transformar, ¿sí? A transformar el liderazgo, en este caso, la función, los roles del docente. Definitivamente viene a ser una nueva forma, una nueva actitud, un nuevo comportamiento pedagógico didáctico del maestro que va en definitiva orientado a la consecución de resultados de aprendizaje, de competencias, dentro de ello pues un conjunto de conocimientos, de habilidades, de destrezas, de valores y actitudes de los futuros profesionales. Entonces, en ese sentido, sí ya hemos venido trabajando unos 7 a 8 años atrás. Muy bien, Marcelo. Oye, y va a haber personas que, colegas nuestros, que verán este video y que algunos ya habrán implementado técnicas de aprendizaje colaborativo, como podría ser el aprendizaje basado en problemas, y habrá otros que siguen tradicionalistas y como que no dan su brazo a torcer, o sea, como que se predispone, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser tu argumento en cuestión de pertinencia sobre el tema que nos aborda el día de hoy, nos toca el día de hoy en esta didaxia entrevista? Sin duda, la pertinencia en virtud de que hoy justamente hablamos de la necesidad de la producción científica, ¿sí? Al menos también eso voy a manifestar más luego. En definitiva, tenemos insuficiencias en cuanto se refiere a la producción científica, ¿sí? La educación en nuestro contexto, debo decirlo, en honor a la verdad, la educación, el nivel de educación y el nivel de investigación en nuestro contexto ecuatoriano, y si me permites, con el mayor respeto y honrando también algunos países, no puedo generalizar de acá de América Latina, no hemos logrado un nivel destacado en donde tengamos producción científica. Por lo tanto, es muy pertinente hablar de una metodología innovadora y alternativa como el ABP, que está orientada justamente a la consecución, al desarrollo de las potencialidades de los estudiantes. Y eso, en definitiva, es lo que implica el reto, un desafío de los docentes, no solamente universitarios, sino de todos los niveles educativos. Claro. Oye, ¿y tus estudiantes cómo lo han tomado desde en esos 7, 8 años que tienes con el ABP y en ese parteaguas que tomaste en algún momento de decisión de decir, bueno, lo implemento a partir de ahora más frecuentemente en mis cursos? ¿Tus estudiantes cómo reciben el uso del ABP? Bueno, es un asunto de culturalización, de socialización y de experimentación, entre otros elementos. Sin duda, al inicio, los docentes mismos, mucho más los estudiantes, eh, ponen resistencia, se ve resistencia, ¿no?
una resistencia al cambio. No es el asunto posiblemente la forma de trabajar a través de una exposición, ¿sí? Una clase magistral. Entonces los estudiantes, entre comillas, están aprendiendo, ¿no? Entre comillas, están aprendiendo, están atentos, están concentrados, están mirándole al maestro, están escuchando, pero el proceso de aprendizaje va mucho más allá. Son procesos mentales, son procesos de interacción, de afectividad. Entonces, llegar a romper esos esquemas en los estudiantes en donde implique el liderazgo, el protagonismo de la mayoría de ellos, pues es un tanto difícil. Pero de a poco se ha ido rompiendo esos esquemas con los estudiantes de mi carrera. Bueno, yo trabajo también en varias carreras, ¿no? Pero fundamentalmente con mis estudiantes de pedagogía de la actividad física y de entrenamiento deportivo. De a poco, con la insistencia y la motivación también, no todos sin duda, algunos de ellos ya se van perfilando con otros pensamientos, inclusive les hemos incluido en algunos proyectos de investigación, han sido incluidos, por lo tanto, pues ahí vemos también la motivación de algunos de ellos para que vayan incursionando en esta necesidad de cambiar un paradigma diferente de hacer educación. Claro. Oye, ¿y tus colegas de la Universidad Técnica del Norte, cómo lo han tomado? ¿Lo han adoptado también? ¿Se han predispuesto? ¿Qué pasa ahí, Marcelo? Sí, igual como manifestaba, es un asunto de culturalización. Sin embargo, también te diré, pues acá en el área de educación física y de deportes, también nace por ahí una luz de competencia, de competitividad, por el hecho mismo de que de una u otra manera o nos desempeñamos como entrenadores deportivos en algún momento también, y siempre pues está de manifiesto la competencia. Pero bueno, algunos de ellos han tenido la gentileza también de aglutinarse como los mismos colegas que están ahí y que forman parte de la obra, ¿no? Del libro que ya hace 2 meses o no, 3 meses que ya está publicado. Entonces, pero no así todavía, falta mucho más irradiar, ¿no? Falta mucho más llegar a los demás colegas. Acá somos alrededor en mi facultad somos como 120 maestros de la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología. Tenemos 6 facultades, alrededor de 600 o 500 más o menos, sí, 500 profesores, pero todavía esto estamos recién intentando también compartir estas experiencias, estamos intentando aglutinar a otros colegas que se integren para hacer una investigación de carácter inter y multidisciplinaria, como tiene que ser. Justamente uno de esos es justamente un elemento importante, una característica de la integración del conocimiento. Entonces, en eso estamos intentando también con otras facultades, con otros compañeros para que se integren. Pero, como reitero, pues siempre también hay la luz verde y la luz roja también, y la luz verde de algunos colegas que de a poco se van incorporando a este Incorporando, proceso. ¿verdad? Sí. Bueno, lo importante es de que haya apertura, no haya una predisposición, y además, pues todo es a favor de nuestros estudiantes en este caso. Bien, la última pregunta ya para pedirte que nos compartas de tu conocimiento y experiencia acerca del uso del ABP. ¿Tú crees que el ABP pueda ser como una especie de piedra angular en cuestión de didáctica universitaria? Sin duda, bueno, no lo digo yo, sino dicen muchos expertos que tienen ya experiencias, investigaciones mucho más profundas, en donde se considera justamente que existe la pertinencia y la necesidad de incorporar a uno de los métodos innovadores, ¿sí? Inclusive se manifiesta de que es un método multididáctico, multimetodológico, ¿sí? En definitiva, pues dependerá del nivel de currículo macro, meso o microcurricular, en donde justamente esté al inicio, a la cabeza, en este caso, yo les llamaría como uno de los papás, de los padres de los métodos,
porque dentro del ABP mismo hay otros métodos didácticos, técnicas y procedimientos didácticos. Por lo tanto, sin duda que se constituye en una piedra angular, en este caso, entre la actividad docente y también de los estudiantes en función del desarrollo y el tratamiento del objeto de estudio. Muy bien, Marcelo. Pues ahora sí, te vamos a escuchar con muchísima atención sobre tu tema. Tenemos 30 minutos para el desarrollo del mismo. Y al final te haré 2 o 3 preguntas que surjan de tu exposición para ir cerrando nuestro programa. ¿Te parece bien? Bueno, De yo acuerdo. apago mi cámara, te quedas tú solito en eso. Ya está la opción para compartir. Ya se ve tu pantalla. Así que en el momento que tú gustes, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, mi estimado Flavio. Bien, el tema pues que estamos abordando ahora justamente es el uso del aprendizaje basado en problemas, ABP, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? ABP también se lo conoce al aprendizaje basado en proyectos, que difiere en algunas situaciones y circunstancias, sin duda. Bien, esta ponencia, esta exposición está sustentada en 4 aspectos. Contextualización de la educación superior, particularmente y a partir de la vivencia acá en el Ecuador, mayoritariamente, ¿sí? Un punto 2 está en nociones y generalidades del ABP. Un tercer punto, el ABP en el PEA. Y un punto 4 respecto de la obra publicada. El objetivo que pretendemos con esta ponencia justamente es caracterizar al aprendizaje basado en problemas como un método investigativo para mejorar la dirección del proceso enseñanza-aprendizaje. Bien, entonces con el primer punto, sin duda empezaría con unas preguntas iniciales, ¿no? A los colegas, a quienes nos siguen en Didaxia Entrevistas, les plantearía inicialmente estas 2 preguntas. ¿En qué fundamentos teóricos se sustenta nuestra labor docente? ¿Qué metodologías alternativas o innovadoras debe implementar en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje para desarrollar competencias en los futuros profesionales? Yo quisiera empezar en esta idea, analizar, tomando en consideración de Ibernón. Ibernón habla y plantea de que la formación de un docente universitario debe tomar en cuenta 5 elementos importantes. Un componente humanista, un componente ético, un componente científico, un componente tecnológico y en la columna vertebral de todo maestro, un componente pedagógico didáctico. Y justamente cuando hablamos de las ciencias de la educación, tenemos que hablar también de las ciencias pedagógicas. Por lo tanto, cualquier entidad educativa de cualquier nivel de escolaridad, ¿sí?, debe tomar en consideración en su constructo teórico, sin duda, el modelo educativo, el modelo pedagógico, curricular y el modelo didáctico. Y dentro del modelo didáctico, esencialmente ya está dirigido a las metodologías con las cuales se van a implementar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces es importante, como en nuestro caso, en mi Universidad Técnica del Norte, pues estamos mayoritariamente trabajando a partir del modelo educativo, del desarrollo humano y de la complejidad. Modelo pedagógico, acá trabajamos sobre el modelo constructivista y también el sociocrítico. Y el modelo curricular, justamente, estamos trabajando con el desarrollo de competencias. Y los modelos didácticos, ahí tenemos unos 4 metodologías y dentro de esas justamente está el aprendizaje basado en problemas. Bien, dentro de la contextualización de manera muy específica y particularmente en mi universidad y en mi carrera, podemos tomar en consideración el árbol de problemas para este análisis, ¿no? Como problema central se plantea el uso frecuente de metodologías de enseñanza-aprendizaje tradicionales y conductistas origina un débil desarrollo de competencias en la educación superior.
Este problema central obedece a algunas causas de carácter estructural, de carácter inmediato, ¿sí? Pero directamente pudiéramos anotar las más importantes. Diríamos que los modelos teóricos ya son obsoletos, un currículo tradicional en las aulas, la limitada preparación pedagógico-didáctica de los profesores, la carencia científica, una baja predisposición y actitud, aunque no podemos generalizar sin duda, una escasa investigación y reflexión pedagógica didáctica. Aquí, por ejemplo, recuerdo en el año 2002, la comunidad científica en nuestro país señalaba de que la producción científica del Ecuador hacia el conocimiento a nivel mundial era del 0,08% en nuestro país y la producción científica de toda América Latina era del 1,2%. Asimismo, otra causa también es la limitada política de la formación y la actualización en los docentes. Por lo tanto, estas causas nos originan efectos o consecuencias como, por ejemplo, el proceso enseñanza-aprendizaje de baja calidad, sin duda. El débil desarrollo de competencias profesionales, personales y sociales de los futuros profesionales. Una escasa producción y desarrollo científico, limitada solución a problemas reales de la sociedad, deserción y también desmotivación estudiantil, y por lo tanto también problemas de rendimiento académico, ¿sí? Ahora, nos preguntamos también, si vemos aquí la fotografía, ¿sí? Yo le llamo una actividad docente artesanal. Y me pregunto, ¿estamos desarrollando competencias con esta actitud del maestro, con mayor respeto y frente a los estudiantes? Mire, está exponiendo, ¿no? Se ve una exposición clara, una clase magistral, y los estudiantes pueden estar muy atentos, o tal vez su pensamiento, no sé con qué orientación se encuentran en ese momento. Por lo tanto, aquí estamos cuestionando a partir de lo que Robinson Ken y María Acaso plantean. Se habla de una pedagogía tóxica, en donde los profesores, nosotros los profesores, algunos de nosotros, depositamos las respuestas en los cerebros de los estudiantes. Posiblemente sea muy duro, pero es una realidad que es necesario también analizarla y reflexionarla. Estudiantes que importan el conocimiento, están siendo vistos como entes incapaces de generar el propio conocimiento. Estudiantes que se alimentan de un festín de datos que deben memorizar. Estudiantes entrenados para reproducir el conocimiento. Una débil, por lo tanto, una débil formación y motivación, una débil creatividad, reflexión y autonomía. Literalmente se puede hablar de una muerte del pensamiento en los estudiantes que se encuentran desmotivados. Por lo tanto, también pudiéramos hablar de una cultura dominante, domesticadora y pacificadora. Bien, ahora entrando a lo que implica ya, lo que implica el ABP. Aquí está un organizador gráfico, un mentefacto, en donde dentro de las metodologías de enseñanza-aprendizaje vemos acá el aprendizaje basado en problemas, el ABP. ¿Qué es el ABP? Es concebido por algunos expertos y algunas entidades educativas a nivel mundial como un método de enseñanza-aprendizaje, como un enfoque, un modelo, una estrategia, una técnica didáctica, una estrategia metodológica. Y lo que no es, justamente el ABP no es una estrategia de enseñanza-aprendizaje tradicional, no es el método solución de problemas y no es la enseñanza problemática, ¿sí? Ahora, las características importantes, aquí las vemos, las características del ABP, sustancialmente tienen relación primero con el aprendizaje, está centrado en el aprendiz, en el estudiante. El aprendizaje solo se lo realiza en pequeños grupos. Los maestros somos los facilitadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y los problemas justamente es lo que el autor, el pionero del ABP, el señor Barros, habla de que el ABP es un método que se inicia con la formulación de problemas que son el estímulo para aprender. Problemas que desarrollan las habilidades, las potencialidades de los estudiantes.
Asimismo, se propicia el aprendizaje autodirigido y finalmente se considera la integración del conocimiento. Bien, en definitiva estamos hablando de un proceso de ABP que tiene relación con disonancias cognitivas, con desequilibrios cognitivos que plantea el docente a través de preguntas y tareas académicas para que posteriormente los estudiantes se profundicen en un ámbito de la investigación, para posteriormente llegar al aprendizaje a través del descubrimiento. Bueno, ahí tenemos también una frase de Genoveva Sastre, quien considera que la ABP es uno de los enfoques más innovadores dentro de la formación profesional en algunas y las principales universidades del mundo, ¿no? Aquí tenemos en esta lámina la actividad docente científica, en cambio, a diferencia de lo que anteriormente había señalado, una pedagogía tóxica. Aquí podemos considerar al ABP desde el enfoque histórico-cultural y es uno de los principios que tomamos en consideración en uno de los 11 capítulos del libro que estamos planteando. Hemos recogido justamente la enseñanza, aprendizaje desarrolladora a partir del enfoque histórico-cultural de Vygotsky, que no ha pasado de moda, él está vigente todavía y sin embargo, a partir de Vygotsky hay otros enfoques y otros estudios que son muy interesantes y que están contribuyendo al proceso pedagógico académico. Entonces, las características elementales del enfoque histórico-cultural justamente tienen que ver en dar el protagonismo, una posición activa y reflexiva a los estudiantes. Aquí justamente se dan procesos intra e intersistémicos, ¿sí? Intra e interpsicológicos, a través de las actividades de comunicación, una actividad justamente enfocada en el logro de objetivos comunes de los estudiantes. Aquí tendremos de manifiesto buscar la actitud favorable, una actividad intensa y de comprensión, de asimilación de los saberes. El aprendizaje también es visto aquí como una apropiación cultural dentro del equipo de trabajo en función de cada uno de los estudiantes. El ABP, a través del enfoque histórico-cultural, está orientado justamente al desarrollo de esas potencialidades que todavía han estado en algunos casos hibernando, las potencialidades han estado hibernando o no han sido tocadas y desarrolladas por los maestros hacia los estudiantes. Potencialidades individuales, colectivos sociales, cognitivos y comportamentales. En el ABP, sin duda, también podemos hablar de la evaluación, una evaluación dinámica y participativa de todos los actores sociales, el profesor, los estudiantes. En este caso hablamos de la autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación, etcétera, etcétera. La relación dialógica se pone de manifiesto en la empatía entre el tutor y los estudiantes. Hay una relación horizontal entre los actores educativos, docentes y estudiantes. Aquí tenemos en cuenta y debemos soslayar el conocimiento previo que debemos tomar en cuenta en función del nuevo conocimiento que vamos a plantear a nuestros estudiantes, tomando en cuenta sin duda los niveles de desarrollo operativo, es decir, las capacidades que tiene cada uno de los estudiantes, orientadas a través de tareas académicas hacia la zona potencial de desarrollo. Es decir, lo que yo acababa de manifestar hace un momento, hacia el desarrollo de las potencialidades. Y esto se da a través de las tareas académicas que los maestros debemos propiciar en nuestros estudiantes y por lo tanto llegaremos a otro nivel de la zona de desarrollo próximo que llama Vygotsky. Y finalmente, y redundamos, el tutor, mediador, el maestro, quien propone algunas tareas académicas. Bien, y llegamos justamente a las competencias, hacia el desarrollo de competencias, si me permiten, ¿no? Todas estas actividades, estos procesos están orientadas justamente al desarrollo, a la consecución de competencias profesionales, sociales y personales. Y aquí reconocemos a un colega colombiano, experto, que nos habla sobre la competencia, que en definitiva es un constructo, es un conjunto de desempeños realizados con idoneidad, de los saberes, en este caso, que también están tomados por la UNESCO. Jacques Delors también nos habla, y aquí también Sergio Tobón, en cuanto a los saberes, ¿no? El saber
el saber conocer, el saber ser, el saber hacer, el saber convivir, y también ahora que hablamos del saber implementar otras ideas en cuanto a servir a los emprendimientos, saber emprender, ¿sí? En definitiva, todo este constructo o conjunto de saberes orientados a resolver problemas de aprendizaje y también problemas a mediano y a futuro plazo, ¿sí? Bueno, y estamos también manifestando, poniendo de manifiesto, los círculos que están alrededor del rectángulo son las características del ABP y que también, sin lugar a dudas, están enfocados hacia las competencias genéricas que plantea el proyecto Tuning. Sí, ahí podemos inclusive ver, están con los círculos, están de colores para que se puedan identificar con cada una de las competencias genéricas que estamos planteando en este momento, ¿sí? Bien, entonces aquí hablamos de capacidades de abstracción, de análisis y de síntesis, entre otras. Y por cuestión de tiempo, me permito de manera sintética poner de manifiesto que la ABP tiene relación directa con las competencias, no solamente generales, sino también para cada una de las competencias específicas de cada una de las carreras universitarias en este caso, ¿sí? Bien, ahora nos corresponde hablar sobre el aprendizaje basado en problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, nosotros traigo acá a poner de manifiesto, a describir lo que hemos realizado, ¿no? Hemos realizado algunas investigaciones de carácter bibliográfico y también de campo. En este caso, quiero referirme en esta oportunidad a una investigación de campo ya en la aplicación, en la implementación del aprendizaje basado en problemas. Y lo planteamos a través de una unidad curricular. En la carrera de educación física, quien habla como facilitador o tutor en la asignatura de didáctica de la educación física. El título de la unidad podemos ver ahí de tres formas que lo podemos plantear a una unidad, ¿no? Métodos y estilos de enseñanza de la educación física, de una forma. Y también lo podemos plantear como una interrogante, lo que está de rojo, ¿verdad? ¿Cuáles son las estrategias didácticas que utilizan los profesores de educación física en el PEA y qué estrategias se podía implementar para garantizar el aprendizaje en los estudiantes? Y también una descripción negativa, el título de la unidad. Los profesores de educación física presentan insuficiencias en la utilización de estrategias didácticas innovadoras y alternativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El tema que se abordó y se desarrolló justamente tiene que ver con los conceptos básicos de las estrategias didácticas que se utilizan y orientan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación física. Sin duda, como estábamos hablando hace un momento, una de las características del ABP es la integración del conocimiento. Es decir, en este caso, con la unidad didáctica y el tema que estamos abordando, sin duda que está implícito también, tenemos que abordar lo que implica la pedagogía, la psicología y también la investigación. Se lo realizó también con este número de estudiantes del segundo semestre de dicha carrera. Aquí les planteamos el proceso, las fases del método. Sin duda también debemos reconocer una infinidad de procesos, de propuestas que tienen algunos autores a nivel mundial, algunas instituciones educativas, entidades educativas universitarias, como el Instituto Tecnológico en Monterrey de México, que es un pionero también en América Latina. ¿Sí? Hemos tomado mucho también de la literatura, hemos trabajado también y implica es muy interesante referirnos al Instituto Tecnológico Monterrey, en donde trabajaron y vienen trabajando sobre el ABP. En definitiva, estamos planteando también acá con un colega de la universidad, el doctor Mario Montenegro, que también ya se jubiló, y en donde él propone y plantea este proceso y que inicia con la identificación del problema, ¿sí? En definitiva, tiene que ver con una investigación. Identificación del problema, en la segunda fase, el análisis del problema a partir del problema principal y también los problemas secundarios o subproblemas. Se hace luego, posteriormente, un análisis de los involucrados en el caso problema, los nudos críticos del problema, en donde, por un lado, se realiza un proceso de investigación teórica a través de los referentes teóricos y conocimientos y disciplinas, ¿sí? Es decir, realizamos una investigación teórica documental.
bibliográfica. Y por el otro lado también realizamos un proceso de investigación de campo, ¿sí? En donde abordamos, investigamos y llegamos a los referentes empíricos en definitiva. Con estos dos elementos teóricos y empíricos llegamos al punto, la etapa número 5, que se refiere a la explicación del problema desde la teoría y la práctica. Y llegamos posteriormente a la etapa de aproximación de las posibles soluciones y finalmente a la solución del problema y el informe. En definitiva, aquí llegamos a solucionar el problema, aunque algunos expertos mencionan que no es el objetivo del ADP llegar a solucionar el problema, sino justamente lo que hablamos hace un momento, en el enfoque histórico-cultural, en la enseñanza-aprendizaje desarrolladora. Justamente tenemos que tomar en consideración, más allá de llegar a solucionar el problema con los estudiantes, es más bien el desarrollo de todas esas capacidades mentales, de interacciones, relaciones interpersonales con los mismos estudiantes, entre estudiantes, ¿sí? Entre otros elementos. Bueno, aquí también hemos tomado en cuenta lo que algún colega, el colega Víctor Dueñas, colombiano también, quien plantea la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje a través del ABP. El ABP está concebido en 3 momentos, de planificación, de ejecución y también de evaluación, que está implícito dentro de este proceso de la metodología del ABP. Y sin lugar a dudas que tenemos que tomar en consideración el desarrollo justamente de esas potencialidades que de acuerdo a Gardner implica las inteligencias múltiples, ¿sí? Las inteligencias múltiples como la kinestésica, la psicomotricidad, en este caso lo procedimental, la inteligencia lingüística, el desempeño, el desenvolvimiento verbal del léxico de los estudiantes, la inteligencia lógico-matemática que en cuanto tiene que ver con las operaciones mentales de deducción, inducción, análisis, síntesis, comparación, entre otras, las estructuras de destrezas cognitivas como por ejemplo la resolución de problemas, la creatividad, el pensamiento crítico, la memoria comprensiva, entre otras. Y llegamos también a un nivel mucho más superior a las destrezas cognitivas, como la argumentación, la interpretación, la conceptualización, la proposición, entre otras. Y por otro lado también no nos olvidemos de la inteligencia naturalista, es decir, a partir de nosotros mismos, de los mismos estudiantes, que tengan un respeto, una consideración de la naturaleza a partir del mismo ser humano, en donde tengamos justamente una orientación de la educación ambiental, una orientación ecológica de nuestro contexto educativo y donde nos desenvolvemos en las clases. Y también, sin duda, la inteligencia visual espacial, es decir, el desarrollo de la orientación espacial y temporal, la musical a través de juegos, de rondas, de bailes, en definitiva, que pueden ser empleados en los momentos de que nos plantea justamente acá Kolb, ¿no? Kolb habla del ciclo de aprendizaje y en cualquier de esos momentos también podemos utilizar como una motivación o como motivaciones la inteligencia o para desarrollar justamente la inteligencia musical. Y finalmente, bueno, hablamos de la inteligencia intrapersonal, es decir, cada individuo es visto como un sistema, es un sistema. Y también la inteligencia interpersonal en el trabajo de grupos, de equipos. Y consecuentemente aquí hablamos de la inteligencia emocional que está dentro de la inteligencia intra e interpersonal que plantea Goleman, ¿verdad? Que es la capacidad justamente de adaptarse, de autorregularse en estas condiciones intra e interpersonales, ¿sí? Es lo que justamente venimos trabajando en el ABP, ponemos de manifiesto, aunque las inteligencias múltiples, sin duda, debemos reconocer, de acuerdo a la literatura, que se desarrollan en mayor medida de 0 a los 6 años que debemos trabajar. Sin embargo, a nivel de la escolaridad, escuelas, colegios, universidades, también hemos venido trabajando este tipo de inteligencias para su desarrollo. Ahí vemos justamente lo que nos habla Kolb, ¿no? El ERCA, experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación. Eso es prácticamente lo que también hemos puesto de manifiesto
en el proceso de implementación del APP en esta unidad didáctica. Bueno, aquí vemos los resultados ya, de manera sintética, los resultados, se hizo un pretest y un posttest. Como se vio, el tema justamente tenía que ver con las definiciones básicas de las estrategias didácticas, ¿verdad? Entonces, en este caso podemos ver en la parte izquierda las definiciones, ¿sí? 11 definiciones en definitiva, y en la parte derecha estamos viendo los valores ponderativos del pretest, ¿sí? Y también los valores ponderativos del post-test. Entonces aquí vemos, por ejemplo, de un conocimiento, en la primera, vemos un conocimiento regular, ¿sí? Con ese valor ponderado, de un conocimiento regular en el pretest, avanzamos a un muy buen conocimiento. Asimismo, en el punto 2, de un conocimiento regular a un muy buen conocimiento. Y así como podemos observar en las demás, o sea, es decir, mayoritariamente, y vemos en la parte final, ¿sí? En la parte final, vemos la media general, en donde alcanzamos desde 2.19 de un conocimiento regular hacia un logro de un muy buen conocimiento, un valor ponderado del 4.10. Aquí mismo estamos viendo ya son criterios de los estudiantes, ¿no? Criterios de los estudiantes respecto de la implementación de la metodología del aprendizaje basado en problemas. La respuesta de los estudiantes respecto al método ABP manifiestan en su mayoría, un 74%, de que es muy importante y útil. Le ven al ABP como una metodología muy innovadora, un 70%. Asimismo, el ABP es visto como una metodología muy motivadora, que está también motivadora, entre motivadora y muy motivadora. Asimismo, se considera muy participativa en un 57%, reflexiva en un 52%. En este caso también los niveles de logro manifiestan los estudiantes que se ha alcanzado un aprendizaje de muy bueno, un 57%, ¿sí? Las respuestas que obtuvimos de los estudiantes en relación a los recursos didácticos que se implementó, ¿sí? Tienen que ver justamente con muy buenos, califican de muy buenos, un 78%, asimismo de variados y novedosos, ¿no? Y también nos han hecho una valoración, me han hecho una valoración los estudiantes hacia mí, y ponen de manifiesto mi desempeño, mi participación como excelente. En definitiva, estamos llegando justamente, estamos concluyendo y estamos enfocándonos a través del ABP hacia la consecución de las competencias genéricas que hemos planteado en el proyecto TUNE. Están dando respuestas, están dando proyección a la consecución justamente de estas competencias genéricas. Y en definitiva, ya para ir cerrando, me quisiera referirme a la obra publicada, ¿sí? Aquí tenemos algunos colegas, como dijimos con Flavio, lo hemos trabajado con Jacinto, quien es mi hermano, un trabajo muy, muy sostenido y responsable, con los demás colegas también, un trabajo de equipo. Y aquí está planteado un índice general, en definitiva son 11 capítulos, ¿sí? Como ustedes pueden observar aquí, ¿sí? Algunos capítulos en donde se habla del origen del ABP, hablamos también del ABP y el aprendizaje cooperativo, los fundamentos pedagógicos y tecnológicos en el ABP, las características del ABP, el enfoque histórico-cultural, el aprendizaje desarrollador, la didáctica de la formación integral de los estudiantes universitarios, el diseño e implementación del ABP, ¿sí? Y también la planificación, ejecución, y por último el capítulo 11, el proceso de evaluación en el ABP. Finalmente, las conclusiones, podíamos llegar a las siguientes conclusiones. La implementación del ABP motiva la ruptura de modelos teóricos obsoletos y currículos tradicionales en las actividades académicas de profesores y estudiantes. La utilización del ABP en la educación superior puede contribuir al desarrollo de competencias profesionales, personales y sociales de los futuros egresados, ¿sí? Las entidades de educación superior demandan a los maestros universitarios asumir la responsabilidad de la autoformación, innovación y perfeccionamiento docente para asumir otras actitudes en la transformación social.
el ABP debe ser incorporado por los docentes universitarios como un instrumento metodológico alternativo en el proceso enseñanza-aprendizaje. Su instrumentación científica garantiza el desempeño docente profesional y facilita el tránsito hacia un proceso educativo más activo y desarrollador en el aprendizaje y en la formación de los estudiantes. Hasta ahí, si es que me permiten, de acuerdo al tiempo que disponemos, mi estimado Flavio, quisiera poner en consideración de todos ustedes. Muy bien, muchas gracias. ¿Necesitas otro tiempo, me dijiste? ¿Te entiendo así? ¿Quieres agregar algo más? Bueno, no sé. Tengo preguntas que me gustaría externar y tal vez eso permita todavía seguir hablando un poquito más del ABP, ¿no? Ya como experto del ABP, mi estimado Marcelo, ¿cuáles serán sus fortalezas y cuáles serán sus debilidades? ¿En Como el ABP? técnica. Del ABP, como técnica, digamos, ¿no? Ya. Fortalezas como técnica, eso implica, fortalezas es de asumir el proceso pedagógico desde la planificación. O sea, es decir, aquí es un sistema, en definitiva es un sistema en donde se relacionan todos los procesos de planificación, ejecución y evaluación. En definitiva, si no planificamos adecuadamente, y ahí debemos reconocer que esto implica, como en otros países, como, bueno, hay algunos países también que vienen desarrollando el ABP, e implica de que se deba dar atención de un tiempo de un 70%, hasta un 70% en la planificación, ¿sí? En donde se tomen en cuenta inclusive las características, las cualidades de los estudiantes, ¿sí? La infraestructura de la entidad educativa. En este caso, hablaríamos justamente del método, tomando en cuenta cada una de las particularidades del ABP en las 7 etapas o en las 4, 5 o 6 etapas en la cual podamos implementar y acoger a los expertos, ¿sí? Y ponemos de manifiesto, en este caso, también como fortaleza de que implique tomar en consideración los documentos, los insumos, ¿no? ¿Qué tan importantes van a ser los insumos? Por eso nos llamamos los facilitadores, los instrumentalizadores de aquellos insumos que debamos de entregar, que necesitan nuestros estudiantes para que ellos puedan lograr cumplir las tareas que también nosotros debemos tomar en consideración dentro del diseño del aprendizaje. Entonces, yo le considero también, es como una fortaleza dentro de la planificación, tomar en cuenta los mismos documentos que yo, maestro, debo tener detalladamente. Por eso hablamos también de una formación ética al inicio, tomando en consideración que mis estudiantes son potenciales estudiantes, mejores ciudadanos, mejores y futuros profesionales. Entonces tomamos en cuenta un sinnúmero de elementos que implica también la parte de la formación del docente en el campo humanista, visto a un estudiante o al conjunto de estudiantes como seres biopsicosociales que necesitan desempeñarse en un determinado contexto de competencias, en este caso, para resolver sus problemas de aprendizaje y también futuros problemas de la vida cotidiana. Una fortaleza del ABP, sin duda, viene a ser ya en la ejecución, en la realización, en la implementación de actividades de liderazgo, de protagonismo que deben tener los estudiantes. Es justamente ahí en donde vemos las potencialidades de este método. Visto así, los estudiantes ponen de manifiesto todas sus capacidades que manifestamos en algún momento en la exposición, que estuvieron adormecidas, si me permiten el término con el debido respeto, estuvieron hibernando estas potencialidades. Unas tal vez u otras estuvieron muy limitadas, menos desarrolladas. Por lo tanto, yo considero de que el ABP tiene algunas fortalezas y que están orientadas justamente hacia el desarrollo integral, hacia la formación integral de los estudiantes universitarios. No sé si Sí, contesto, muy bien, muy estimado. bien. Sí, no, definitivamente. La última pregunta es doble, Marcelo.
Para la implementación del ABP, vamos a suponer que yo, docente, te escucho, veo el video y me llama la atención. ¿Qué le puedes recomendar al docente que va a empezar por primera vez en su vida a utilizar esta técnica de aprendizaje basado en problemas? ¿Qué debe de considerar y qué no debe de considerar para implementarla en el aula? Bueno, primeramente debe considerar primeramente su capacitación, su actualización. Es decir, debemos formarnos, primeramente. Ujú. Sea un docente de pregrado o de posgrado, que tenga o se desempeñe en el pregrado, en este caso estoy hablando también de los licenciados, y también de posgrado ya una formación permanente o continua. Pues aquí hablamos de que el docente primeramente, y es un reto, un desafío, de llegar a un conocimiento pleno, que en definitiva, pues eso, tal vez hablaremos de una perfección, que eso es imposible. Sin embargo, puede empezar con su formación, ¿sí? Auscultando, indagando a muchos expertos, ¿sí? En la teoría, en la fundamentación científica, en experimentos, en hallazgos importantes, y que los vaya involucrando a partir de los problemas que cada uno de nosotros, los docentes de cualquier nivel educativo, podamos tener en el desempeño de nuestra labor educativa, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sería una recomendación de lo que debe hacer, porque de lo contrario, si no, no nos volvemos expertos, especialistas, ¿sí? En el conocimiento, dominio, desde la planificación, ejecución y cómo evaluar, entonces vamos a direccionarnos con una dirección como estaríamos en el barco, ¿sí? Sin rumbo, sin ningún norte, no tendríamos un norte. Más bien, en vez de mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes, posiblemente vamos a interferir de manera negativa, ¿sí? Eso más bien me quisiera referir, que serían como las funciones, las actividades que todo docente debería hacer. Y lo que no debería Muy hacer, bien. pues justamente tiene que ver en que no quedarse estancado en procesos metodológicos tradicionales y conductistas, porque hoy estamos viendo mucho más. Ahora hablamos de modelos didácticos críticos, ¿sí? El modelo didáctico crítico, el modelo de la complejidad, el modelo de avanzada. ¿Qué implica esto? La reflexión. El crítico implica la reflexión del estudiante, que implique a través de la problematización de los contenidos, que implique y ayude a promover la reflexión que es venida a menos en los estudiantes, inclusive en los estudiantes universitarios. Un enfoque también de la complejidad que tiene que ver justamente con la multidisciplinaridad de temas. Si es que en el caso yo puedo poner un ejemplo de un tema de educación física en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ahí también debo incorporar al inglés, a la matemática, a las ciencias naturales, a las ciencias sociales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay una complejidad tomando en consideración también los procesos de planificación, de ejecución y evaluación, la complejidad de tomar en consideración las edades evolutivas de los estudiantes, considerar justamente las características y cualidades individuales que tienen cada uno de los estudiantes. Asimismo, hablaríamos, y para terminar la pregunta, del enfoque de avanzada. Tenemos que hacer investigación. Cuando hacemos docencia, tenemos que hacer investigación y no podemos dejar de lado. No debemos, sería una parte contraria en este caso a lo positivo. No debemos dejar a un lado la investigación a partir de los problemas que tenemos nosotros mismos, los docentes, y que podemos investigar. Por ejemplo, aquí mismo, el método ABP versus el método solución de problemas u otro método. De tal forma que yo vaya construyendo un documento científico que todos conocemos ahora, pues un paper, un artículo científico, un capítulo de libro, una ponencia, de tal forma que sea también la contribución hacia el conocimiento, hacia las ciencias pedagógicas y didácticas. Muy bien, mi estimado Marcelo, excelente. Pues Marcelo, pues ya estamos cerrando nuestro programa, pero no me gustaría que cerráramos sin que tú nos dejaras una frase, un mensaje, para que reflexionemos en nuestra práctica docente
Y bueno, pues el micrófono es tuyo. Adelante, por favor. Si yo manifestaría, mi estimado Flavio y estimados colegas que están presenciando y están siguiendo este evento magno tan importante de Didaxia Entrevistas, y diría lo siguiente: los desafíos de un maestro deben sustentarse en procesos justamente de formación, de investigación e innovación para transformar la realidad educativa y social. El ABP es una vía pertinente para ello. Muy Muchísimas bien. gracias, mi No, estimado pues Flavio. muchas gracias, Marcelo. Soy agradecido. Y bueno, ya para terminar nuestro programa, estamos repasando un poco el tiempo. Sin embargo, ha sido de mucha información valiosísima. Yo quisiera entregarte de manera electrónica este reconocimiento, mi estimado Marcelo, por tu participación con Didaxia Entrevistas, realizado pues en la plataforma Zoom y será distribuida por diferentes redes sociales mañana mismo, pero fue grabado el día de hoy, 24 de junio del presente año. Pues muchas gracias, Marcelo. En un rato más te lo hago llegar por tu teléfono para que lo puedas tener. Marcelo, es una manera muy humilde de corresponder a tu atención de estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Te mando Muchísimas un gracias, mi abrazote. estimado Flavio. Te mando un Un abrazo. abrazote. Muchas gracias. Con esto damos por finalizado Didaxia Entrevistas del día de hoy. El tema fue el uso del ABP en el para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje dado por el doctor Marcelo Méndez Urresti. Muchas gracias, mi estimado. Cierro la sesión.